Gracias por acompañarnos en esta transmisión y en esta porción de este Shabbat. Avinu Malkeinu, gracias Hashem por permitirnos estar aquí y poder recibir de tu palabra, que sea de crecimiento para cada uno de nosotros y que la podamos poner en práctica para que tu luz del reino de los cielos esté aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros. Gracias por darnos a Mashiach, sin el cual no pudiésemos dirigirnos a tu presencia. Gracias, Padre Santo, por los méritos de Mashiach Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta parashá, como cada año que la tenemos, tiene un gran significado y cada vez se va profundizando más en la enseñanza de lo que nos indica este Sefer, este libro. Este libro de Vayikra es un libro que en la mayoría de las congregaciones pasa desapercibido o es omitido muchas veces, porque cuando digo las congregaciones que creen en Yeshua, en Jesús, porque es un libro donde es prácticamente hacia los levitas, que son los servidores del Eterno, y del servicio mismo del Mishkan, del lugar santo, lugar santísimo y de los atrios, ¿no? De los sacrificios. Y empieza a haber una descripción completa de cada uno de los sacrificios, de la forma de los sacrificios y todo esto, ¿no? Y en cierto modo pasa como por debajo de la mesa, por decir un término bastante coloquial, si por motivos de que tiene tantas instrucciones con respecto a los sacrificios que hay, y al no haber templo y al no haber sacrificios, ¿qué pasa con todo este libro? Para el judaísmo en sí, más bien a los niños se les empieza a leer este mismo libro como principal, ni siquiera Bereshit o Shemot o otro libro, no. Es Vayikra, el libro de Levítico, el cual se le empieza a enseñar a los niños de pequeños. En cierto modo, es Israel en toda su esencia, por decirlo así, porque es una obediencia sin tal vez poder preguntarse por qué. Usted no sé si se ha preguntado, por lo menos cuando el Eterno describe de qué forma tiene que agarrar el palomino, de qué forma tiene que abrirle las alas, de qué forma tiene que el Cohen tiene que poner su uña y prácticamente desnucar el palomino o darle un golpe en el altar, desangrarlo y presentarlo. O sea, es una serie de descripciones y yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué forma? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el simbolismo de lo que significa todo este tipo de sacrificios, ¿no? La congregación creyente en Mashiach, como lo vemos en el libro de Efesios, creo que me acompañen por favor en el libro de Efesios, capítulo 2, que fue lo que leyó nuestro hermano Reni, porque es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y es el tema que me quiero centrar el día de hoy. Sé que el rabino, en su tremenda sabiduría, cada año cuando nos imparte esta parashá de Vayikra, siempre nos trata de hacer entender los distintos tipos de sacrificios, los holocaustos, la olé de holocausto, de ofrendas de paz, Shelamim, las de hatá, de pecado, las de incumplimiento de promesa. O sea, nos va enumerando y nos va describiendo cómo son los sacrificios que están enumerados aquí en este primer
en la primera lectura del libro de Vayikra. Como el Eterno llama a Moshe y le dice, dile a los hijos de Israel que cuando una persona fuese a hacer un sacrificio, o sea, algo que el Eterno está mandando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Eterno manda hacer un sacrificio? Inmediatamente lo que viene a la mente es el becerro de oro. Que cuando el pueblo de Israel venía en su máxima esencia y tratar de estar lo más santo posible, peca con el becerro de oro. Una persona normalmente trata de llevar una vida acorde a su interpretación, acorde a su sentimiento, a lo que él siente en su espíritu, de acercarse al Eterno en santidad lo mejor posible. Y trata de llevar una vida de santidad lo mejor posible. Y toda persona que manifiesta sentirse cada vez más en santidad es la persona que más tiende a pecar. Y no quiero que me vaya a malinterpretar en este sentido que le vaya a decir, sino que el pecado se va alejando tanto, o sea, la transgresión se va alejando tanto de la persona que quiere entrar en santidad, que cualquier mínimo pecado lo va a ver como algo grande, pero va a estar más cerca de transgredirlo. No sé si me doy a entender en cuanto a esto, ¿no? Porque cuando caminamos o tratamos de caminar en santidad, tratamos de que nuestro camino y de las cosas que nosotros hacemos somos más perfeccionistas. Tratamos de hacerlo mejor. ¿Cuántos han ido a una tevilá? No sé, levanten la mano, o bautismo, como se le conoce, ¿ok? O a un ayuno. ¿Quiénes han hecho un ayuno? ¿Quiénes han participado en un ayuno? ¿Quiénes han tenido tiempos de oración? ¿Verdad? Bueno, creo que todos hemos tenido ese tipo de actividades. ¿Cómo salimos de esas actividades? Nos sentimos como fortalecidos, ¿verdad? Nos sentimos como más elevados espiritualmente. Y tal vez nos sentimos como Moshe cuando bajaba del Sinaí, ¿no? Nos sentimos resplandecientes. Y también nos sentimos jueces. ¿Ok? No es un mal término, porque nos sentimos como Elohim, ¿no? Como la palabra dice, Elohim sois. No sé si me doy a entender en cuanto a esto. Nos sentimos jueces, ¿por qué? Porque la presencia de Hashem en nuestras vidas es tan fuerte, la santidad del Eterno en nuestras vidas es tan fuerte, que en cierto modo nos impregnamos de esa santidad del Eterno. Y al impregnarnos de esa santidad, como hombres, erramos muchas veces en convertirnos como jueces. ¿En qué? En que como yo estoy siendo elevado espiritualmente porque está reflejada la santidad del Eterno en mi vida, en lo que yo veo a una persona que se equivoca, la juzgo. Porque siento que yo estoy siendo elevado espiritualmente, pero esa persona no. No sé si me voy a entender en cuanto a esto, ¿no? Ahora, cuando se cae en este tipo de cosas, entonces uno se pregunta hasta qué punto Israel veía a las demás naciones. Y Israel veía a las demás naciones como enemigas, como goim, pueblos, pecadores, idólatras. Creo que hasta el sol de hoy, nuestro pueblo Israel, cualquier persona le dice idólatra. Cualquier persona que dice ser judío. Ahora, la porción de Efesios es una porción de tremenda interpretación dentro de las doctrinas de los que creen en Yeshua, en Jesús como el Mesías. Y cuando digo Jesús es para nuestros amigos de Instagram y algunas visitas que nos puedan estar honrando con su presencia el día de hoy. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos este camino hace ya casi 30 años del judaísmo bajo la luz de Mashiach Yeshua, viviendo la vida judía, haciendo Shabbat, celebrando las fiestas del Eterno o conmemorándolas, tratando de llevar un kashrut, las comidas que el Eterno designó para nosotros.
la vida de santidad familiar también, la vida de santidad dentro de la congregación, dentro de la quejila. Y realmente ha habido una gran lucha sobre lo que significa Yeshua. Y cuántos en el camino, en este largo camino, han desistido de Mashiach por darle más importancia a las enseñanzas de hombres. Y como muchos han despreciado las enseñanzas de hombres solo por seguir los caminos de Jesús. Y cuando digo Jesús es para verlo de una forma más romana, más griega. ¿Okay? Y durante todos estos años hemos deshojado, por decir este término, lo que es el Mashiach hebreo, el Mashiach judío, el Mashiach que realmente era. Porque el mundo y las naciones, cuando les fue entregado, porque ¿qué hizo el Sanedrín? El Sanedrín juzgó a Mashiach Yeshua y lo entregó a los romanos. O sea, el Sanedrín, los líderes del templo y de lo que es el juicio en Israel, entregaron al Mashiach de Israel a las naciones. Ahora, todo esto tiene un plan y un propósito de parte del Eterno. Lo entregan a las naciones y las naciones lo toman para sí como el Mesías de toda la humanidad. Qué irónico, ¿no? El Mesías que era para Israel pasa a ser el Mesías para toda la humanidad. Ahora, cuando digo esto es porque en cierto modo le fue entregado la interpretación espiritual de la Torá a las naciones, aunque usted no lo crea. ¿Para qué? Para salvación de los gentiles, para salvación de los no judíos, por decirlo así. Y cuando digo judíos es entre comillas, por todo lo que vino después. Pero el propósito era de que el hombre, el individuo, se pueda acercar al Eterno, bendito sea. Amén. El Eterno escoge a Abraham Isaac a Jacob, y de Jacob nace una nación que es nuestro pueblo Israel. Y los escoge para darle su Torah, su voluntad, su palabra, su salvación, porque la Torah es la salvación. Amén. La voluntad de Hashem es la salvación, porque nos acerca al Eterno, bendito sea. Nos santifica para poder estar en su presencia. No sé si están conmigo. Ahora, en cierto modo, nuestro pueblo Israel desprecia al Mashiach, al ungido. Cuando digo el Mashiach, de una vez usted tiene que decir ungido. Diga ungido. De hecho, en esta porción de la parashá hay creo que 3 o 4 veces que dice Cohen Hagadol HaMashiach. ¿Ok? O dice Cohen Mashiach, HaMashiach. O sea, está la palabra en hebreo donde dice el Cohen consagrado, el Cohen ungido. ¿Ah? Mientras yo meditaba en esta parashá durante la semana, y trato de ordenar mi idea para que no sea como un batazo, un guamazo en el cerebro de muchos. Este libro nos dice que el Mashiach, que Yeshua es la ordenanza para acercarnos al Eterno. Amén. Porque todos estos sacrificios descritos específicamente en el libro de Vayikra no se pueden hacer más. Porque no está el templo. No hay un orden sacerdotal. Pero está el Mashiach. Amén. Que es la revelación tanto para las naciones como para Israel. Amén. Entonces,
Cuando leemos este libro de Vayikra, con más profundidad debemos estudiar a Mashiach. Y debemos estudiar y vivirlo del trabajo de lo que es Mashiach en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Amén. El pueblo de Israel, por cuestiones políticas, no voy a ahondar mucho en el tema, los líderes políticos, los líderes religiosos del templo, del Sanedrín, lo que estábamos contando ahora, entrega al Mashiach lo que era en ese mundo conocido, el imperio que dominaba el mundo de aquel entonces era Roma. El pensamiento era el pensamiento griego, el pensamiento helénico, la filosofía y todo lo demás, ¿no? Y aparece Yeshua como el que afronta tanto al pensamiento helénico, filosófico de aquel momento, como también al imperio romano. Tanto así que el imperio romano persigue a los creyentes judíos y no judíos en Yeshua porque lo consideran el rey que viene a dominar a todas las naciones. Y no podía haber un hombre tan grande o más grande que el César o el dueño del imperio romano de aquel momento. Y eran perseguidos y eran aniquilados, por decirlo así. Pero es tanto el fuego del Espíritu, de la presencia del Mashiach en los corazones de los creyentes, que se expande por todas las naciones del Imperio Romano. Y tan fuertemente es la creencia, la transformación de las personas, de los que creen en ese Yeshua, en ese judío, y en el sacrificio y resurrección, que sus vidas son transformadas, y no solamente transformadas, sino que cambian a toda persona que escuche esa palabra. Amén. Y es tanto el miedo de los líderes de aquel imperio que dicen, vamos a tomarlo para nosotros y vamos a unificar una sola religión para dominar al mundo conocido y no conocido de aquel entonces. Muchos van a empezar con sus cosas de conspiraciones. Bueno, ahí empiezan los movimientos de los Illuminati y pare usted de decir cuántas cosas, ¿no? Pero sí, hay movimientos ocultos que tratan de dominar al mundo y quieren dominar al mundo. Pero todos han sido vencidos por la sangre y resurrección del Mashiach. Amén. Y tal vez lo que en un momento trataron de hacerlo como un imperio religioso, porque si ustedes se ponen a ver, después del concilio de Nicea, todos los imperios, gobiernos, naciones que toman al cristianismo, al catolicismo como religión, lo toman para dominio de los pueblos. De hecho, es tanto así que cuando conquistaban una tierra y eran salvajes, cuando decían salvajes, eran los que no conocían a Dios y los que menos conocían a Jesucristo. Le decían salvajes, tanto indios, lo vemos aquí en América como nosotros, en nuestra historia es la más joven, se podría decir, la más reciente, tiene 500 y pico de años. Y sin embargo tratan de dominar al mundo obligándolos a aceptar la religión. Y dentro de ese dogma de pensamiento, no solamente se trata de dominar a los pueblos para que acepten la religión, sino también de darle vueltas de cómo podrían aceptar mucho mejor la religión. ¿Cómo así? Pues los indios americanos no se dejaban dominar por los españoles,
ni por el credo católico de aquel momento. No había manera de que los indios latinoamericanos, caribeños y latinoamericanos aceptaran a ese mensaje de Jesucristo y de Dios, por así decirlo. Que sí tenían una creencia en poderes sobrenaturales, sí, de otra forma, y podríamos dar un estudio larguísimo, tal vez, de eso. ¿Qué hizo la iglesia como tal, como dominador de un nuevo imperio? Estamos hablando de un nuevo imperio, estamos hablando de una América joven, de vastas tierras llenas de riquezas, dominada por indios, y era difícil que los españoles pudiesen vencerlo en algunos momentos. Aquí vemos grandes ejemplos en Venezuela, pero no es solamente Venezuela. Yo esta charla la di hace como 3, 4 años. No solamente Venezuela, en todos los países latinoamericanos que usted estudie, desde México hasta el sur, tienen el mismo sistema por el cual la iglesia en su momento la utilizó. ¿Cómo así? Los pueblos indios, indígenas, al no aceptar este mensaje de parte de la Iglesia Católica, pues agarraban a los líderes, líderes indios, a los caciques, por decirlo así, de tribus. Algunos morían, a otros los desaparecían y decían que habían visto a una virgen. O agarraban a un indio prominente de una de las tribus y los hacían ver una virgen en una roca, en un pozo, en una madera, en una tabla. Sí, exactamente. Y era este líder indio o este cacique que era el que veía como una forma de que se está dando a entender esta revelación divina para que todos los de ellos crean. Y cosa que sí resulta, porque la mayoría de los pueblos indios empezaron a creer en esas tablas y en esas vírgenes. Entonces nuestro pueblo se convirtió en indios también. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pueblos empezaron a creer en estas tablas, en estos aparecimientos, por decirlo así, de estas vírgenes, entre comillas. Por eso que usted escucha la de Coromoto, la de allá de la Chinita, la del Valle. Usted se pone a ver, si usted se pone a estudiar la historia como tal, el primero que la descubrió fue un líder indio. Qué casualidad, no fue un cura enorme de trascendencia, no, fue un indio. ¿Para qué? Para que los pueblos pudiesen aceptar ese mensaje de interpretación para ellos y creer más fácilmente. No sé si me voy a entender, ¿sí? Bueno, pero el mensaje verdadero del sacrificio y resurrección de Mashiach es tan tremendo que transforma la vida de la persona que escucha. Amén. Y han pasado miles de años, por decir 2 milenios y pico, donde ese mensaje sigue haciendo el mismo efecto. Donde ese mensaje sigue transformando la vida de las personas. Decía un sabio en aquel momento, si mataban o entregaban a Yeshua, decía, no, tranquilo, déjenlo tranquilo. Que si no es verdadero, eso se apagará con el tiempo. Pero si es verdadero, tendremos que creer.
Y han pasado 2 milenios y pico. Y ahora el pueblo hebreo está empezando a creer. Amén. Porque ese mensaje no se apagó. Ese mensaje no desapareció. Es más, si alguien es realmente temeroso de Hashem, de Dios, se puede dar cuenta que la vida de Yeshua, la vida de Jesucristo, por decirlo así, hizo que el gentil y que la humanidad se acercara a Dios. Hizo que la palabra de Dios llegase a los corazones de todo el mundo. Tal vez no fueron los mejores caminos, por así decirlo, porque arrasaron con todo por delante, especialmente con nuestro pueblo Israel durante tanto tiempo. Pero la pregunta sería, ¿es culpa del cristianismo? ¿Es culpa de los movimientos cristianos? ¿Es culpa de los movimientos de los líderes? Pues porque el Eterno lo permitió. Y hay una gran disyuntiva en cuanto a ese pensamiento. Y es a lo que me quería enfocar el día de hoy. Porque mayormente cuando se ha empezado dentro del camino de la Torá a través de la luz de Mashiach Yeshua, los hombres cuando se han circuncidado y ya están obligados a cumplir, o sea, ya no es que sí lo hago o no, tal vez no. Cuando usted se circuncida, usted está obligado. Usted no tiene excusa para no hacerlo. No sé si me voy a entender. Y lamentablemente muchos han mirado por encima del hombro, y con desdén a los otros creyentes que no se han circuncidado. Hay mujeres que haciendo Shabbat miran por encima del hombro y con desdén a las mujeres que no hacen el Shabbat. Ay, tú no haces Shabbat. Ay, ¿qué cocinas tú? Ay, unos pancitos, nada más. No haces una gran cena festiva. Haces unos platanitos ahí con un arroz. No es que esté despreciando o malinterpretando la comida de cada persona en su Shabbat. Pero si usted va a hacer una cena de Shabbat, tiene que ser una cena que sea diferente a toda la semana. Que no ha llegado, no, mira, hazte un bistec y unos huevos sancochados y una tajada. Por salir de la cena del Shabbat. No. Si usted va a hacer Shabbat, haga Shabbat. No sé si me doy a entender. No, si usted va a hacer los mandamientos, hágalo. De corazón, como debe ser. Hashem ve el sacrificio, claro que sí. Muchos dicen con esta interpretación del libro de Efesios, ya lo vamos a profundizar mucho más, que ya los sacrificios no valen, que ya las cosas no valen. Claro que sí valen. Lo que pasa es que el Eterno nos muestra y nos quiere hacer ver que lo primero que Él ve es la intención del corazón. No tal vez la opulencia o la forma grandiosa que usted la puede hacer. Claro, si es de corazón genuino, magnífico, ¿verdad? Porque es así como alguien que tiene una pareja o va a tener un novio o una novia. Si usted lo ve todo andrajoso, pero tiene buen corazón, no, pero es que tiene buen corazón. ¿Ah? Pues usted lo está viendo con ojos de amor, ¿no? Pero si la persona tiene buen corazón y encima se ocupa de su apariencia, pues causa más alegría. ¿Es correcto? Bueno, imagínense lo que le causa al Eterno si nosotros lo hacemos con buen corazón y lo hacemos con gran apariencia. No sé si me voy a entender en cuanto a esto. Amén.
Entonces, cuando vemos la interpretación que se ha dado a este libro de Efesios, vemos como de golpe y porrazo, por decir un término coloquial, las doctrinas de los creyentes y líderes dicen, según un versículo que está aquí, que ya todos los decretos fueron abolidos por Yeshua. Y que rompe la pared de enemistad entre el pueblo de Israel y el gentil para ser un solo. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo es ese un solo pueblo? Bueno, ese un solo pueblo que se ha enseñado desde que se creó la religión, que ya estuvimos hablando, es la griega romana. ¿Y por qué no la judía? Ahora, si yo le hago una pregunta, porque obviamente estamos en una congregación judía, ¿y si no es la judía? Porque hay muchas cosas de enseñanzas judías que están alejadas de la Torá. Que se han contaminado en los años. Por eso es que cuando nosotros decimos un judaísmo bajo la luz y perspectiva de Masías Yeshua, ilumina y quita toda sombra que pueda oscurecer al verdadero creyente delante de la presencia del Eterno. Amén. Amén. Nosotros, cada vez que usted quiera tener una interpretación, obviamente con el rabino, los morín y todo eso, debe tener algo muy en claro y en cuenta en su vida: la importancia de la sangre y resurrección de Masías Yeshua. Amén. Y que eso es vital para todo creyente que quiera ir a la presencia de Hashem. Amén. Vamos a acercarnos un momentico, por favor. Les invito para que abran sus Biblias. Si va a usar el celular, no se ponga a entretenerse. Disculpen si tengo un poquito de tos, aún ando en recuperación. Dice, capítulo 2, versículo 11 de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 11. Saide. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo, o sea, está hablando de pasado, ya no de presente, ¿no? O sea, quiere decir que sí están empezando a circuncidarse, ¿no? ¿Sí? Ya quiero que vayamos desglosando esto, que es importante. Estabais sin el Mashiach, versículo 12, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, diga, no teniendo esperanza, y sin Dios en el mundo. O sea, unos huérfanos, se pudiese decir, ¿no? Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Amén. O sea, del sacrificio. Miren, cuando usted lee Vayikra habla de sangre.
Y la sangre es lo que te acerca o te puedes sentir santificado para poderte acercar al Eterno. Es su forma. ¿Usted quiere entenderlo? Pregúntele. ¿Usted quiere tener una interpretación? Crea en Mashiach. Amén. Y vívalo. Y ahí va a entender el propósito de esto. 14. Porque Él es nuestra paz. Diga paz. Shalom. ¿Qué quiere decir esto? Que en Mashiach es que vamos a tener shalom. Porque el que se va a la Torah directamente y leerlo de una forma humana no va a tener shalom, sino que va a tener encontronazo con sus pensamientos y su forma de vida. Pero si usted cree en el Mashiach y ve al Mashiach y vive al Mashiach, va a tener paz. Amén. ¿Sí están conmigo? Que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Y esta palabra es sumamente clave. No solamente la pared, sino la enemistad. Lo que podría separar al judío y al no judío, Él quita esa enemistad. ¿Pero a través de quién? ¿Y de cómo? ¿Cuándo? A través del Mashiach. Amén. Y nosotros somos una congregación donde se ha roto la pared de la enemistad, donde somos un solo pueblo. Amén. Y este es el más crítico de las interpretaciones de lo que estábamos hablando ahora. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, matando en ella la enemistad. Mire, este par de versículos es sumamente exquisito. Y es donde yo me quiero centrar. A mí me gusta mucho la interpretación que da esta versión. En otras versiones dice algo que tiende a confundir y es más doctrinal. Este no. Este dice tal cual como está escrito. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Diga reglamentos. De los sacrificios. Y aquí entra la interpretación donde muchos creyentes en Yeshua pisan la concha de patilla. No digo de cambur, porque la de cambur, mire, que hay gente que se cae con una de cambur, pero deslícese con una concha de patilla. Se puede, hasta 4 metros usted puede rodar. No sé, los que han pisado una concha de patilla, ¿no? Pues la de cambur es como, cae como condorito, ¿no? ¡Flum! Para atrás. Pero con la de patilla usted rueda. Bueno. Hace un tiempo estuve en un foro de muchas personas de Latinoamérica, donde decían, ¿y si se construye el tercer templo, tendremos que hacer sacrificios? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta o si usted ha estudiado eso.
De hecho, nosotros cuando hacemos la midá y parte de la liturgia, hablamos de ese templo. ¿Sí? Y muchos lo han tomado como un templo físico. Y tal vez muchos no lo han tomado como que somos ese templo nosotros. Pero muchos lo han tomado como ese templo físico. Tendría que haber una serie de órdenes. Pero ponga usted que de repente pongan un orden, entre comillas, sacerdotal. ¿Qué va a pasar? Y construyan este templo físico, el tercer templo. ¿Qué va a pasar? Y se diga que se tienen que hacer los sacrificios de animales. ¿Qué puede pasar? Y la pregunta es, ¿dónde queda entonces la interpretación de Mashiach, Yeshua, y de su papel en este mundo? ¿Y por qué yo digo que es una concha de patilla para muchos creyentes? Porque muchos creyentes dicen, las ofrendas de paz sí, es así. La de pecado no, porque la de pecado sí es Yeshua, pero la ofrenda de paz sí. No puede haber ofrenda de paz más preciosa que la sangre del Mashiach. Amén. Mire, cuando dice de los dos hizo uno, y los quiero llevar a esa interpretación, quiero compartirles esa interpretación. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Repito, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, o sea, a Israel y a las naciones. Amén. Pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Amén. Gracias, Señor. 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, y aquí yo acoto, profetizada, que es el mismo Yeshua HaMashiach. Amén. En quien, bien trabado, todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y aquí nos está dando la interpretación de que ese templo somos cada uno de nosotros para la presencia del Eterno en nuestra vida a través de su Espíritu. Amén. Y vemos cómo en Mashiach, en Yeshua, la ofrenda, el sacrificio justo y perfecto llega a la presencia del Eterno. Amén. Cuando usted lee en Vayikra, dice para que sea un olor fragante a la presencia del Eterno. Mire, nuestra vida
cotidiana es afrontada por distintas circunstancias que nos distraen, que nos separan del Eterno muchas veces durante el día. Cuando digo nos separan, no es que, ay, no estoy con Dios, no. Simplemente que mentalmente nos separan. En ese momento, y usted, ay, ese peloncito, ay, peloncito que me echa ahí. No, escribí algo en las redes sociales ahí medio, posteé algo que decía una grosería. Son cosas muchas veces que el mundo hace que nos distraigan y nos distraemos. Pero nuestro corazón es de Dios. Amén. Y hemos sido sellados por su Espíritu. Amén. Y aún así, en medio de esa prueba o en medio de esos alejamientos, de esas cosas que vivimos, nosotros tratamos de acercarnos al Eterno, bendito sea. Amén. Y tenemos nuestro tiempo especial con Dios. Y queremos orar. Y queremos acercarnos a Él. Ahora pregunto, si por casualidad yo no expuse delante del Eterno algo que hice inadecuadamente y trato de elevar una oración, ¿usted cree que eso será olor fragante a su presencia? ¿Puede haber un hombre tan justo y tan santo que su palabra pueda llegar con olor fragante de la presencia delante del Eterno? ¿Puede alguien tener los labios tan puros, pensamiento tan puro y corazón tan puro y manos limpias para poderse acercar al Eterno y que llegue con olor fragante delante de Él? Yo creo que todos nos preguntamos en nuestro corazón, oye, entonces yo todas las palabras que he dicho no han podido llegar a la presencia y no llegan si es por nuestro propio esfuerzo. ¿Quién podrá entrar a tu santuario? Solo el de manos limpias y corazón puro. Y la gente se pregunta, y el mismo judaísmo se pregunta, ¿quién pudiese tener manos limpias y un corazón puro para estar en la presencia del Eterno? ¿Acaso el Cohen Gadol lo puede hacer? ¡No! Porque nosotros vemos en esta parashá que el Cohen Gadol tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados. Y tener las campanillas en su vestidura, porque si ese hombre, por la misericordia del Eterno, porque algo había ahí que no estaba adecuadamente, y lo tenían que jalar con una cuerda. Pero nos dice el libro de Hebreos, del capítulo 8 al capítulo 10, que Yeshua hizo un solo sacrificio por él para toda la eternidad. Amén. No como todos los Cohen Gadol que tenía que hacer un sacrificio por su vida, por sus pecados. No, Yeshua hizo un sacrificio por todos y por él mismo para toda la eternidad. Amén. ¿Y qué nos demuestra esto, hermanos? Y discúlpenme que muchas veces me ponga eufórico, pero es que me emociono cada vez que yo hablo de este tema. No hay forma ni manera de que tu palabra vaya por delante para acercarte a la presencia del Eterno. No te creas justo o no te creas judío de judío por decir una oración, una plegaria en hebreo para acercarte a la presencia del Eterno. Porque nadie es justo. Solamente el de corazón puro, puro. Pregunto, ¿hay alguien de corazón puro y de manos limpias para poder estar en la presencia del Eterno? Solo uno. Solo uno. Y es Mashiach. Y nosotros entramos a la presencia del Eterno. Y nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestros sacrificios llegan a la presencia del Eterno con olor fragante por la sangre del Mashiach. Amén. No había palabra de hombre en ese momento, en Vallicrá, en Levítico, que pudiese llegar a la presencia de él. No, tenía que haber la sangre de un animal.
para que pudiese haber tal vez un acercamiento a la presencia del Eterno. Pero no está el templo, no está el Mishkan, no hay orden sacerdotal. Tenemos un Cohen Gadol que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros día y noche, que es Mashiach Yeshua. Es la sangre perfecta que hace que nuestro sacrificio sea agradable a la presencia del Eterno. No sé si me voy a entender con esta interpretación que les estoy tratando de compartir. Yo no estoy diciendo usted deje de hacer las oraciones, porque nuestros sabios, en cierto modo, hicieron un orden de oraciones como reemplazo, como sustitución. Imaginen, como sustitución. Y perdone si me río, pero porque el creyente y el que vive al Mashiach sabe que el Mashiach es la sustitución perfecta. Amén. Hay muchos creyentes judíos que le van, o creyentes, y yo les decía, pero ¿por qué todo lo tiene que decir en el nombre del Mashiach Yeshua? No hace falta. ¿Tú eres judío? Porque lo único que puede llegar a la presencia con olor fragante es a través de la sangre del Mashiach. No hay sangre, no hay sacrificio, no hay forma de dar holocausto a la presencia del Eterno. No sé si me voy a entender con este tema, hermano. No hay manera de que el hombre pueda acercarse a la presencia del Eterno, bendito sea, con la sangre de un animal. Lo dice el mismo libro de Hebreos. ¿Acaso la sangre de un carnero o de un toro será más pura que la del Mashiach? Yo los invito, siempre trato de invitarlos a que lean el libro de Hebreos 8, capítulo 9, 10 y hasta el 11. Y entonces muchos dicen, estamos bajo la gracia, porque se agarran de aquí y dicen, vamos a desechar todo, porque ahora todo es Yeshua, todo es Jesús. Los invito nuevamente, lea el libro de Hebreos. El libro capítulo 10 al 11, y dice, si la sangre del Mashiach es la que te acerca a la presencia del Eterno, y aún así tú la pisoteas en transgresión y pecado, ¿qué otra sangre pudieses usar tú? Solamente queda el juicio y el crujir de dientes. Para los que se aferran a la gracia y lo toman como un carnet 007, con licencia para pecar. No es que usted cae de la gracia. Usted nunca va a caer de la gracia. Creo que doctrinalmente se enseñaba, no, es que, o dice, o cayó en pecado, así como que se tropezó y cayó. Ay, no me di cuenta, ¡plum! Ay, pequé. No, para pecar hay que sobarlo, hay que olerlo, darle vueltica y ¡sí! Ahí cayó en pecado. El de la gracia muchas veces también es así. Usted no cae de la gracia, porque entonces usted está limitando la gracia del Eterno. Cuando usted se equivoca, erra intencionalmente, o tal vez sin intención, pero intencionalmente sobre todo, usted no cae fuera de la gracia, usted cae en la gracia. Porque a usted nadie lo va a arrebatar de las manos de Hashem. Amén. Ténganlo eso bien en claro. Cuando usted es hijo de Dios y pertenece a la familia de Dios, más nadie lo puede arrebatar. Usted siempre va a ser del Eterno.
el sacrificio, la prueba que vamos a tener diariamente está amparada en el servicio y en el propósito de nuestras vidas por algo que se llama redención. Diga redención. Porque cuando estuvimos lejos, aún teniendo sangre por nuestras venas de nuestro pueblo Israel, que ha sido dispersado por todo el mundo, mezclado por todo el mundo. Porque la promesa de Dios, escúchame bien, la promesa de Dios dada a Abraham, Isaac y Jacob, dice multitud de naciones. Y eso se cumple en el ámbito espiritual, pero también carnal, físico. Y si el Eterno en su momento permitió que Israel fuese esparcido por todas las naciones del mundo conocido en los libros de la Torá, en nuestra historia moderna, post-Mashiach, después de Mashiach, vemos que nuestro pueblo Israel también fue perseguido y dispersado por todo el resto del mundo, en toda la Europa y en toda la América, y fue obligado a mezclarse. Entonces estamos divididos en una historia que pasa a ser antes del Mashiach y después del Mashiach, donde nuestro pueblo Israel igualmente fue dispersado y fue mezclado con todas las naciones. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos tener un mínimo de sangre para que la promesa de Hashem pueda llegar a nuestras vidas también físicamente. No sé si me doy a entender con este tema. Y cuando usted escuche decir a alguien, no es que yo sí tengo sangre judía, o es que aquí nada más vemos pocos judíos, ese es un pensamiento nazi, lamentablemente. Y discúlpeme el término, pero es así. Es un término racista y segregacional. Porque los que creemos en Mashiach somos un solo pueblo. Amén. La gracia del Eterno es tan grande que nosotros tratamos de limitarla. La gracia del Eterno es tan grande que nosotros pretendemos convertirnos en jueces muchas veces. Lo que estábamos hablando en un principio. Cuando nos acercamos a la santidad del Eterno, muchas veces caemos en el error humano de convertirnos en jueces. Y muchas veces jueces con mal juicio. Si hay algo que nos enseña Mashiach en su vida, en su forma de expresarse, en su forma de hablar, en su forma de actuar, fue el amor al prójimo en todo momento. Y que el amor todo lo puede. Nadie puede entender tal vez el sacrificio de Mashiach si no ha conocido el verdadero amor de lo que significó ese sacrificio del Mashiach. Él no murió solo por los buenos. Él murió también por los malos. Solo que hay algunos que no se quieren arrepentir y quieren seguir las mismas sendas del mal. Y muchos los juzgamos. Y pregunto yo, ¿y acaso cuántos no pecan por el mismo motivo todo el tiempo? No es lo mismo. Digo, no sé, es una interpretación tal vez. ¿Por qué sigo cometiendo el mismo pecado tras 20, 30 años dentro de la creencia? ¿Por qué sigo cometiendo el mismo pecado si yo tengo a Mashiach en mi corazón? ¿Hay un verdadero arrepentimiento o no hay un verdadero arrepentimiento? Pregunto. Pero Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere personas imperfectas que se acerquen a su presencia constantemente con un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque ese corazón arrepentido y humillado es el verdadero olor fragante delante de la presencia del Eterno. Amén. Ya para finalizar, la obediencia, el amor
del Mashiach hacia Hashem. Tiene que ser nuestro norte, tiene que ser nuestra luz. Porque tenemos que ser imitadores del Mashiach. Somos coherederos del trabajo del Mashiach. Y si Él se entregó por amor, ¿cuánto más nosotros nos debemos entregar por amor? ¿Cuánto más nosotros vamos a sacrificar nuestro tiempo? Y no lo diga como algo de, hasta yo he cometido el error. Uy, estaba tan ocupado y encima tengo que hacer tantas cosas. Y le pido perdón a Hashem, porque es un pensamiento humano. Pero sé que ese tiempo no vuelve vacío. Y sé que ese tiempo que se invierte en el Eterno, que usted invierte en el Eterno, cada Shabbat que usted viene hacia acá, el pasaje, el tiempo, deja de hacer cosas, deja de hacer tantas diligencias, por venir y estar congregacionalmente como un fuego completo en la presencia, para ser parte del templo de Hashem. No es un tiempo que vuelve vacío a sus vidas. Es un castillo hermoso que usted va a tener en Olam Jabá. Amén. Cada día que usted, cada Shabbat que usted celebra, es un ladrillo de oro donde usted va a vivir en el Olam Jabá. Amén. De su construcción donde usted va a vivir en el Olam Jabá. Cada palabra de santificación, cada palabra de oración, de bendición que usted dice, es una perla y es un alimento espiritual en el Olam Jabá. Cada expresión de amor que usted da al prójimo está regando como pólvora el reino de Dios a su alrededor. Cada vez que su testimonio y digan, ahí va una persona diferente, ahí va una persona que tiene temor de Dios. No porque usted lo escriba en redes sociales, no porque usted diga, ay, mira, sí, no, eso no es algo genuino que sea realmente. ¿Qué hago yo con escribir algo en redes sociales si soy incapaz de darle un pan al necesitado? ¿Qué hago yo escribiendo en redes sociales si soy incapaz de ayudar a alguien que necesita algo? ¿Acaso las redes sociales es su vida? Hay muchas personas que en las redes sociales les ponen cada cosa que hacen. Y viven de las redes sociales. Hace 3 años yo pasé por la prueba del COVID y recuerdo que en ese momento yo lloraba pues yo pensé que me iba a morir. Y yo le decía al Eterno, Padre, ¿por qué me está pasando esto? Y yo no lo podía creer. Y hace 8, 10 años atrás, toda mi vida, mis padres siempre nos llevaron a la playa. Y bueno, yendo a la playa, yo parecía un pescado, siempre estaba metido en el agua. Mi papá se molestaba. Pues nosotros íbamos como carpas, nosotros vivimos nuestro tiempo de carpa. Nosotros íbamos para la playa y acampábamos. Y eso era armar carpas, quitar carpas, poner carpas, quitar carpas. Y cuando íbamos para la playa, bueno, todos entusiasmados, colocando las cosas en el carro y una camionetita que teníamos. Llegamos a la playa, armamos todo ese poco de cosas. Y eso era armando la carpa y para el agua. Todo el día metido en el agua, nada más salía, vamos a comer. Terminamos de comer. En la noche no, porque era muy oscuro, tenía que dormir, ¿no? Y llegaba el tiempo de recoger las cosas para irnos. Y era lo que menos me gustaba a mí personalmente. Y mi papá se molestaba en el buen decir, porque yo quitaba un tubo y me iba para el agua. Me regresaba y quitaba otro tubo y iba otra vez para el agua, ¿no?
Total que la carpa, cuando llegamos, se armaba como en media hora. Cuando nos íbamos, tardábamos 3, 4 horas en desarmarlo, ¿no? Y bueno, en ese ir y venir del agua, me convirtió en una persona que nadaba mucho. Y recuerdo, teniendo a mis hijas, y estábamos un grupo de amigos, fuimos por una playa en Higuerote, de surfistas. Y, oye, estaba bien bonita la playa, con un poquito de oleaje, normal. Y vemos un pedazo que nadie se metía, pues había mucha gente. Y dijimos, ay, vamos a meternos ese pedazo, que nadie se mete ahí. Y nos metimos. Y en ese momento yo no estaba asistiendo a la congregación. Siempre tenía un concepto de que Dios está con uno, pero asistir a una congregación es muy importante. Y recuerdo que había una resaca y yo, mire, yo podría nadar mucho, pero no podía vencer la resaca del agua. Era demasiado fuerte el oleaje, no alcanzaba mis pies a llegar. Llegaba al piso, subía para agarrar aire y en eso venían 3 olas. Creo que Jonathan sabe cuando hay resaca, son 3 horas, baja un poquito y vienen 3 olas más y así sucesivamente, y te va arrastrando y es como un remolino. Y yo lo único que alcanzaba era como a subir, a respirar un poquitico de aire y venía otra ola. Y yo sentí que ya me estaba ahogando. Y yo decía, pero si yo sé nadar. Y yo sé nadar. Y cuando me dio el COVID también yo decía, pero si yo soy una persona joven relativamente, ¿no? ¿Cómo me va a estar pasando esto a mí? Y lo digo con mucho sentimiento porque muchos amigos no pudieron, no lo lograron. Y los recuerdo con mucho cariño, creyentes, pastores y de todo, ¿no? Y en ese momento yo decía, Señor, yo sé nadar. ¿Cómo yo me voy a morir así? ¿Cómo yo voy a dejar de existir de esta forma si yo sé nadar? Pero había algo y un error que yo estaba cometiendo, tal vez por la vergüenza, tal vez por el que yo sé nadar, por el que yo quiero, que no pedía auxilio. Y entonces el otro amigo trató de ayudarme a mí y a otra muchacha que estaba allí y no podía ayudar ni a uno ni al otro. Y cuando comparo estas dos experiencias, porque las dos experiencias tienen algo significativo, uno en lo físico y otro en lo espiritual. Porque en ese momento yo en la playa hundiéndome y ya quedándome sin aire y ya cansado, porque ya tenía más de 20 minutos luchando con eso. Y hay un temor porque lo que te dicen es déjate llevar por el oleaje, pasa las olas, nada alrededor. Pero cuando usted está cansado y asustado, lo que menos quiere es profundizarse en las aguas. Pues dice, si estoy cansado aquí que medio toco tierra, imagínate que me cansé ya que no toco nada, ¿no? El temor es algo que opaca los corazones y mata la vida. Y lo digo porque el temor en el COVID también era así. Y trato de contar las dos escenas porque el temor era tanto en mi etapa de COVID que el mismo temor hacía que sintiera que me iba a morir. Y es algo que no se sabe ni se explica qué es lo que estaba pasando, pero que realmente ataca tu sistema inmunológico. Y recuerdo que ya con mi último poco aliento que tenía en la playa, y muchas turistas, mucha gente y todo lo demás, que no me importó nada, y empecé a gritar, auxilio, me estoy ahogando. Yo creo que para los que son hombres, eso es lo que menos quieren hacer. Dicen, no, un hombre puede, ¿no? Ay, ahí, auxilio, me estoy ahogando, ¿no? Que suena así medio rarongo, ¿no? Auxilio, que me ahogo. Y en eso vi el negrito más bello que he visto en toda mi vida. Mire, nosotros cuando veíamos en la televisión Baywatch, usted veía a Mitch Buchanan, ¿se acuerdan, no? Que veían Baywatch. Oye, un tipo de ojos verdes, alto, fornido,
corriendo por la playa. No, este era un flaquito, un negrito pero flaquito. No. Eso parecía una berenjena corriendo así. Moradito, era negrito moradito. Sin embargo, había algo particular. Y fue cuando él estaba metiéndose en el agua, pues yo medio flotando, lo que se le veía era la sonrisa, o sea, los dientes, ¿no? Los dientes así enormes. Y traía los salvavidas, esos que son así como un tubito. Y yo me acuerdo que él me lo lanza y yo lo agarro. Y cuando lo agarro, avancé 1 metro. Pude pisar tierra y salir. 1 metro, nada más. Yo estaba pasando ese susto por 1 metro solamente. Obviamente le agradecí a mis hijas en ese momento y medité y le di gracias a Dios. Y cuando estaba pasando lo del COVID, recuerdo que había una canción en ese momento cristiana, entre inglés y español, que decía, todo va a estar bien, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Pero no estaba pidiendo auxilio. O sea, yo estaba, ¿por qué? Si yo soy creyente, ¿por qué si yo creo en ti? Pero no estaba pidiendo auxilio. Dios quiere que tú le pidas auxilio. No importa si eres creyente, si tienes tiempo en los caminos de Dios, si tienes tantas cosas, tanta interpretación, tanta Biblia en tus pensamientos, Dios lo que quiere es que tú le pidas auxilio y de que tu vida depende de Él. Y recuerdo que entre mis lágrimas y mi desespero, yo dije, Señor, gracias por darme a Masías como mi auxilio. Y yo me aferro a su sangre y a su sacrificio. Mire, hermano, yo le voy a contar, yo en ese momento sentí la presencia de Dios en mi vida. Y como el Señor me dijo, te voy a dar una oportunidad. Y esta es la primera vez que lo estoy contando. No había tenido tiempo de decirlo, tal vez no lo había procesado. Y si lo estoy contando es porque justamente esta parashá debe ser eso mismo en la vida de tantas personas. En la vida de tantas personas que el Mashiach es justamente al cual nosotros debemos aferrarnos. El Mashiach y la sangre del Mashiach es lo que nos debe aferrar, acercarnos a la presencia del Eterno. Que la única forma de nuestra salvación tiene que ser a través del Mashiach Jesús. Y que nuestros labios puedan pronunciar, Señor, te necesito. Yo no puedo más por mi propia fuerza. Por favor, tú ayúdame. Dice la palabra que es con su brazo extendido. Y ahora que vamos acercándonos a Pesaj, con su brazo extendido sacó a Israel de esclavitud. Sacó a Israel de Egipto. Su brazo extendido, su diestra poderosa es la ejecutora, o sea, es el Mashiach. El brazo, el Mashiach nos saca de esclavitud, el Mashiach nos saca de la muerte, el Mashiach nos lleva a la presencia del Eterno mismo. Y para cerrar con el broche, el Eterno le dice a Moshe en la zarza, he escuchado la voz de mi pueblo. He escuchado la voz de auxilio de mi pueblo.
Eso es lo que quiere escuchar Dios de ti. Amén. Esa voz de auxilio. Si estás teniendo un problema, si estás teniendo una situación compleja, lo que quiere es que tú des una voz de auxilio para poder Él socorrerte. Amén. Shabbat Shalom. Nos despedimos de nuestros amigos de Instagram. Gracias por estar allí. Espero que puedan compartir esta publicación y nos veremos en una próxima oportunidad.